Transformar mi realidad económica me abrió la puerta a un montón de cosas, a un montón de oportunidades que antes ni siquiera podía soñar. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Tati Uribe, mentora de emprendedoras y mamá, y te doy la bienvenida a este espacio, ya sea que lo estés escuchando a través de Spotify o que nos estemos viendo a través de YouTube, para que hablemos de cómo transformar nuestra realidad económica. Ya en estos espacios hemos hablado de la relación con el dinero, de lo importante que es en esa transformación de creencias para poder adquirir y recibir abundancia en nuestra vida. Y hoy quiero que entendamos este espacio como un conjunto de herramientas de autoconocimiento para que definitivamente el 2024 sea muy diferente en términos de ingresos. Lo primero que quiero dejar claro es que en este espacio el abordaje será principalmente desde el emprendimiento, porque aunque yo sé que algunas personas de las que me ven no son emprendedoras, sino que trabajan en oficina o trabajan para otros, en el emprendimiento el ingreso usualmente no tiene techo, porque somos nosotros, desde los clientes que escogemos, desde el marketing que hacemos, desde la capacidad de prospectar nuevas oportunidades de negocio, los que podemos ir incrementando ese ingreso. Pero además también entiendo que en los entornos corporativos, si bien hay un techo en los ingresos, en algunos casos, por ejemplo, quienes trabajan en equipos de ventas trabajan con comisión, o en algunos casos también reciben bonos por el buen rendimiento del equipo como tal. Así que quiero que esto lo entendamos y hagamos más el abordaje desde el emprendimiento, porque es mi habilidad principal, el mundo emprendedor. Sin embargo, quiero que sepas que toda la información que voy a tener acá puede estar muy orientada para ti también, que no eres emprendedor, sino que trabajas para otra persona. Vamos a partir de la primera premisa, y es que nuestra realidad actual no es la realidad definitiva. Yo te conté un poco mi historia en el espacio que tuvimos de la relación con el dinero, cómo transformé mi relación con el dinero, que básicamente yo estaba soñando un montón y tenía muchísimas metas a nivel económico, pero yo venía de una realidad socioeconómica distinta que primero me limitaba en mis sueños, pero que además me hacía sentir que esa era mi vida por el resto de mi vida. Es decir, yo no había elevado mis estándares. Elevar esos estándares nos permite entender que en el mundo hay muchísima riqueza, muchísima abundancia. De hecho, a mí en un mastermind al que asistí, uno de los ejercicios fue ir al centro de una ciudad o ir a un barrio de dinero de alguna ciudad, simplemente a observar. Y desde ese momento yo soy la persona que más lo lea, o sea, como más va a mirar propiedad raíz de lujo. Yo me voy con mi esposo un fin de semana y con mis hijos y nos vamos a ver casas y a preguntar precios y a ver cómo son las cosas. Nos vamos a ver oficinas, aunque ni siquiera tenemos planes de abrir una oficina. Nos vamos a ver carros, nos vamos a ver inversiones. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta y entendimos que nuestra realidad actual no es la realidad definitiva y que tenemos que elevar estándares y expandir todos nuestros horizontes de abundancia. ¿Y qué pasa? Pasa mucho que nosotros empezamos a soñar, a planear, a visualizar con nuestra realidad actual, y realmente puede que en nuestra realidad actual exista escasez y estemos en situaciones difíciles y estemos en problemas para pagar un arriendo y nuestro emprendimiento no está dando el dinero que se suponía que debería dar y nos está dando dificultad pagar las nóminas a nuestros colaboradores. Y lo que sucede cuando empezamos a pensar en ese cambio de realidad es que lo vemos imposible, porque estamos trabajando con la situación del momento presente. Lo que no sabemos es que esa situación del momento presente está sucediendo así porque arrastramos todas las situaciones pasadas al momento presente, y esa mentalidad del presente va entonces a opacar las oportunidades del momento futuro. En mi caso, para hacértelo un poquito más anecdótico y para que conversemos y nos conozcamos un poquito más, yo te he contado en un montón de videos que vengo de un patrón de endeudamiento importante, y ese patrón de endeudamiento importante hizo que yo viviera el mío también, porque venimos a este mundo a sanar un montón de cosas propias de nuestros padres, de 4 generaciones atrás, y pues digamos que ese fue mi aprendizaje en el aspecto financiero y en el aspecto de tener, pues, lidiar con el endeudamiento. Tener la fuerza de voluntad para decir: no, banco, mil gracias, no quiero esta tarjeta, no quiero este crédito.
tener la capacidad de crear un plan que me meta en una economía un poquito más contraída, pero que me ayude a salir de esa cadena de errores financieros que cometí. Digamos que todo esto hace que tú creas y te percibas en una situación de escasez, porque cuando tú estás en el momento en el que tomas la decisión de endeudarte, pues tú te sientes muy abundante porque tienes dinero para comprar ciertas cosas. Puede ser dinero, en nuestro caso, por ejemplo, para pagar nuestro matrimonio, para pagar nuestra luna de miel, para pagar nuestro primer carro y así, deudas y deudas para un montón de cosas. Y en ese justo momento donde tú adquieres la deuda, te sientes abundante. Y tal vez los primeros meses donde tú disfrutas de eso que compraste, te sientes abundante. Pero luego, cuando ya ese disfrute y esa recompensa inmediata pasó, pues ya tú empiezas a sentirte en un estado de escasez porque tienes un montón de deudas. Y eso fue lo que a mí me tocó vivir y lo que tuve que venir a sanar. Y sanar también es difícil porque es decir, listo, cometí este montón de errores, ahora voy a apretarme un poquito más a nivel económico para abonar más a estas deudas y salir de estas deudas rapidito porque tengo una meta superior. Pero como esa meta superior de ser libre financieramente no es en el corto plazo, sino que se demora un poquito más, no existe esa recompensa inmediata que genere la alegría de la abundancia. Así que eso te lo explico para que tú entiendas que muchas veces esos patrones que tenemos actualmente con el dinero vienen por el pasado, se están viendo reflejados en el presente, y si nosotros continuamos con la mentalidad de que ese mismo patrón se va a repetir en el futuro porque no hay esperanza, porque no hay ilusión, porque no tengo una forma de hacerlo distinto, es muy probable que el patrón se siga repitiendo en el futuro. Es desde tu mente que tú puedes cortar con el patrón que has venido viviendo en relación a la obtención de dinero. La siguiente premisa que quiero que quede muy clara es que el dinero en el mundo es abundante y que todos por derecho al nacer somos abundantes y merecedores. Y yo siento que cuando decimos esto suena así, todo por allá, todo celestial, todo espiritual, todos somos abundantes, y si todos somos abundantes, ¿por qué existe tanta pobreza en el mundo? Entonces, sé que puede sonar a positividad tóxica, pero te lo quiero explicar de esta forma. Si tú te pones a observar a un niño pequeño, ¿sí? Cuando el niño está recién nacido, llora porque esa es su forma de comunicar todo lo que quiere y lo que necesita. Y tú como mamá corres, o como papá o como cuidador corres para darle todo lo que necesita. Pero pasa algo muy especial cuando el niño empieza a hablar. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo uno de 4 y uno de 2, mi hijo de 2 habla hasta por los codos, mi hijo de 4 también. Y son absolutamente merecedores y tienen la certeza inamovible de que eso que desean les va a llegar. Y a veces, claro, es retador también para uno como papá, porque es que a veces hablan en un tonito que se creen los reyes del universo y como todo boquita que querés, ¿cierto? Ahí es donde uno como papá va entrando a moldear esa forma de pedir. Pero más allá de eso y más allá de las herramientas de crianza, cuando tú ves a un niño pequeño que todavía no está tan contaminado por el mundo exterior, que no ha habido un tercero que le calle esa vocecita de yo me lo merezco y esto es mío simplemente por derecho porque yo me lo merezco, tienes un aprendizaje maravilloso. Un niño nunca duda si va a tener comida o no, por lo menos hasta que tenga una experiencia diferente, ¿sí? Un niño nunca duda si va a recibir amor o no, por lo menos hasta que tenga una experiencia diferente. Digamos que en mi caso yo me he preocupado mucho y me he ocupado mucho de que esas necesidades básicas siempre estén muy cubiertas en mis hijos, y por eso hasta el sol de hoy yo no percibo que ellos duden de que van a tener comida, de que van a tener amor, de que van a tener un abrazo, de que van a recibir consuelo. Ellos no dudan de eso. Todos por derecho y por defecto deberíamos estar programados para no dudar de eso. Lo que pasa es que llegan los acontecimientos externos, las situaciones que vivimos, y empiezan a manchar ese merecimiento un poco. Entonces yo digo, yo nací, me sentía absolutamente merecedora, pedí con mi llanto que mi mamá me diera comida y estuvo muy bien, y pedí con mis pataletas a los 3 años que me dieran una muñeca, y a veces la tuve, a veces no, pero cuando no la tuve me explicaron por qué no la tuve y lo entendí. Y entonces luego llegué al colegio
y a alguien se le ocurrió decir que mis papás no tenían tanta plata como ellos y que entonces a ella el niño Jesús le había traído más cosas porque la querían más, ¿sí? Y empieza ahí, en esa infancia, a configurarse una serie de patrones mentales, a configurarse una serie de creencias que nos van quitando esa sensación de merecimiento, que nos van quitando esa certeza, que nos va quitando esa seguridad y esa tranquilidad frente a la vida. Y por eso, para una persona que ha vivido en abundancia toda su vida, usualmente, no siempre, pero usualmente, es mucho más fácil replicar la abundancia. Por eso uno a veces dice, pero ¿por qué los ricos son más ricos? O sea, ¿qué pasa aquí? Porque este papá que es rico tiene un hijo y es rico, entonces uno inmediatamente dice, pues claro, el papá le montó el negocio, ¿cierto? Yo siempre era así como súper resentida social, porque a mí me tocó montar todo solita. Y yo decía, claro, si a uno el papá le monta el negocio, muy fácil, pero la verdad es que puede que incluso ni el papá le haya montado el negocio, ni el papá le haya dado la plata, simplemente son personas que como nacen en tanta abundancia, como son personas que la cotidianidad es la riqueza y la generación de dinero, pues son personas que normalizan el dinero. Para ellos es normal tener el dinero. Así que sus pensamientos normalmente son abundantes, de riqueza, de prosperidad, de certeza frente al dinero, son más arriesgados en los negocios, tienen más tolerancia a la frustración cuando hay unas pérdidas de dinero porque saben que luego se recuperan sin problema. Y por eso normalmente hay familias de empresarios que pasan de generación en generación porque el hijo, el nieto va percibiendo ese legado de ser empresarios, de ser arriesgados, de crear equipos y es mucho más fácil. Digamos, por ejemplo, en un contexto diferente, como yo siempre te he contado, yo no crecí con escasez en mis necesidades básicas, afortunadamente. Siempre tuve comida, siempre tuve vestido, fui a un colegio privado, un montón de privilegios que yo sé que muchas personas no tienen. Sin embargo, no era una vida de opulencia, ¿sí? No era una vida de lujos, no era una vida de riquezas, no era que mi papá tuviera el carro último modelo cada año, ¿no? Tuvimos el mismo carro desde que yo tuve 1 año hasta que tuve 23, que me compré ya el mío. Como te digo, con un patrón de endeudamiento. Entonces, la realidad que tú vas viviendo va marcando todas esas creencias que ya vas desarrollando en tu vida adulta y que si no entramos en conciencia de ellas, se convierten en certezas. Como en mi caso, tener la certeza de que la única forma en la que podía conseguir mis cosas era a través del endeudamiento. O como lo vamos a ver más adelante con los mandatos, tener esta creencia de que solo trabajando muy duro podía obtener alguna recompensa económica en mi vida. Así que esta invitación es para que tú hoy pienses, el mundo realmente es abundante y yo merezco esa abundancia. Y yo sé que eso no es fácil de interiorizar de la noche a la mañana porque ha sido el trabajo más potente para mí. Yo al tener esta sensación de que solo con trabajo duro lo iba a lograr, para mí sentir que descanso y que en mi descanso vendo incomoda. Porque es esa sensación de es que no trabajé tan duro para poder tener este contrato y es algo en lo que sigo trabajando hoy después de hacer mucho trabajo interno para poderme entender un poquito, porque realmente los seres humanos venimos cargados de un montón de cosas cuando en esa pureza del recién nacido, de la infancia no interferida por un tercero, nos sentíamos tan abundantes, tan merecedores, tan seguros y con la certeza de que todo lo que necesitáramos o necesitemos llegaría a nuestra vida en el momento correcto. Y este es un ejercicio que yo hago constantemente. Yo te he contado que yo hago journaling, que es este ejercicio de escritura diaria, y constantemente yo escribo aquí cómo me recuerdo que mis hijos son mis maestros de merecimiento, de abundancia, de certeza, de seguridad. Porque yo hasta junio de este año, o sea, yo soy una reivindicada reciente, yo hasta junio de este año sentía mucho miedo por el tema económico. O sea, yo le decía a Chris, mi esposo, justo ayer, yo le decía, me siento tan agradecida porque de todo lo que he estudiado, de todo lo que he aprendido, de los libros que he leído, de las formaciones que estoy haciendo, más allá del ego profesional, más allá de decir, oigan, me voy a certificar en esto, próximamente voy a tener este título, más allá de eso, perdí el miedo al dinero. Porque yo aprendí, y te he contado, aprendí a generar dinero, pero tenía este miedo constante de
¿cuándo voy a perderlo todo? Recuerdo que incluso justo hace un año hicimos un evento con la agencia con la que estábamos lanzando en ese momento y fue súper bonito porque nos pusieron a hacer como un ejercicio de escritura y a compartirlo. Y yo compartía en ese espacio llorando, yo decía, me siento tan agradecida por todo lo que nos está pasando, pero yo me pregunto, ¿cuándo se va a acabar? O sea, ¿cuándo nos vamos a quebrar? ¿Cuándo ya el dinero no va a alcanzar? ¿En qué momento? ¿Y por qué pensaba eso si cada año nos estaba yendo mejor? No sé, porque no me acostumbré a vivir en abundancia y la abundancia, aunque conscientemente la quería, también se me empezó a hacer incómoda. Y en esa incomodidad pues tenía miedo a perderla, pero al mismo tiempo ese miedo a perderla generaba menos conciencia sobre el dinero y yo generaba mis propias fugas de dinero para darle tranquilidad a mi inconsciente. Entonces ahí vamos viendo cómo todo se va conectando y yo constantemente voy escribiendo cómo me siento, mis miedos, mis angustias, lo que me está incomodando. Y hoy me siento absolutamente feliz. Puede que el miedo vuelva a llegar, ¿cierto? Porque a veces cuando tenemos ciertas situaciones difíciles se vuelven a activar unos miedos que estaban ahí un poquito más dormidos, yo no sé. Pero en este momento, en la fecha de grabación de este video, no siento miedo respecto al dinero. No porque facture más, o no porque esté gastando más, o no porque tenga más inversiones, simplemente porque cambia el chip. En mayo, junio, la facturación estaba muy similar a la de ahorita, solo que en esos meses tuve un profundo miedo a perderlo todo. Como te digo, pues en terapia sabré por qué, o sea, qué momento me detonó eso, pero mis hijos, al yo verlos con esa sensación de merecer, de sentirse abundantes, de sentir que reciben lo que necesitan en el momento en que lo necesitan, me dan a mí la certeza de que así como yo estoy haciendo todo para que ellos puedan tener sus necesidades básicas cubiertas y otras cosas más dentro del marco de la educación que les queremos dar, yo sé también que hay un ser superior, tú lo puedes llamar como quieras, en mi caso Dios. Yo sé que Dios siempre me está entregando a mí lo que yo necesito en el momento que lo necesito con abundancia. Y que yo en mi libre albedrío tengo la capacidad de ir a tomar todas esas oportunidades y convertirlas en la abundancia que quiero ver en mi vida, porque el mundo es absolutamente abundante. Ahora, siguiente punto, tenemos que diferenciar muy bien lo que sucede entre nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Algunos teóricos dicen que nuestra mente consciente es un 5% y que nuestra mente inconsciente es un 95%. Otros teóricos dicen, eso está muy optimista, la mente consciente es el 2% y la mente inconsciente es el 98%. Pero con 2 o con 5 nos damos cuenta de la desproporción. Entonces pasa lo siguiente, mi mente consciente me está diciendo lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero lograr, las cosas que quiero alcanzar. Me incomodan ciertos obstáculos que voy teniendo en mi vida, pero la mente inconsciente me va llevando en un automatismo constante a hacer lo que ella grabó como solución de supervivencia. ¿Qué significa esto? Yo te lo he mencionado en algunos videos, por ejemplo, con el tema de hablar en público, pero, por ejemplo, si a ti tu papá te dijo, es que la única forma de generar dinero es trabajando muy duro y yo me mato el lomo por sacarlos a ustedes adelante, muchachitos. Tú grabaste que la forma en la que tú puedes agradar a tu papá es trabajando muy duro y partiéndote el lomo. Entonces tú terminas con un dolor en la espalda terrible y te sientes súper cargado y no entiendes por qué. Y finalmente es porque ya te dieron el mandato cuando estabas chiquito. No vas a descansar, tú vas a trabajar muy duro. Y tú sabes conscientemente que eso te abruma y tú dices, pero ¿por qué si yo no tengo necesidad de trabajar tan duro? Si hay personas que tienen una vida tan fluida, tan plena, tan tranquila, porque yo tengo que trabajar tan duro para sentir que lo estoy logrando. Porque todo se hace difícil para mí, porque para mí es complejo disfrutar el proceso, porque yo no puedo ver el recorrido, sino que siempre me enfoco en el punto al que no he podido llegar, y porque en el momento en el que llego a ese punto por el que luché tantos años, no me siento feliz, sino que estoy buscando qué otro punto quiero alcanzar para volver a ese estado de insatisfacción. Entonces ahí lo que sucede es que tu mente consciente sabe que existe una incomodidad ahí y que no te gusta ser así y que te gustaría trabajarlo, pero tu mente inconsciente, en su piloto automático,
te está llevando por lo que grabó que sería lo mejor para ti, que sería lo más conveniente para ti. Por eso también pasa mucho con el tema del dinero. Entonces, a veces decimos, yo quiero tener mucho dinero. Yo no conozco a la primera persona que me diga que no quiere tener dinero. Todas las personas que yo atiendo en mentoría, cuando estoy en mi membresía en sesión de preguntas y respuestas, absolutamente todas quieren tener dinero, quieren tener más dinero, pero no lo logran. Y no logran avanzar y se quedan súper estancados. 5 años igual, 6 años igual, 10 años igual, llevan 20 años en las mismas. Su salario solamente crece lo que crece la inflación o lo poquito que el gobierno suba. Y es sencillamente porque aunque conscientemente eso los molesta y les mortifica, a su inconsciente no les conviene ganar más dinero. Por muchas razones. Una razón puede ser: yo quiero tener esta lealtad invisible con mi papá, de que él siempre vivió en la pobreza y yo quiero replicar lo mismo de forma inconsciente, eso jamás va a ser consciente. O yo me di cuenta que cuando mis papás empezaron a tener mucho dinero, se separaron. Y yo amo a mi pareja con todo mi corazón y yo no me quiero separar de mi pareja, entonces mi inconsciente me dice, no, un momentico, plata igual divorcio, usted no tenga plata y si usted no tiene plata va a estar con su pareja. Todos esos son procesos inconscientes que a nivel consciente nos incomodan, pero que a nivel inconsciente están ahí. Ahora te voy a dar una herramienta que es muy práctica y es: el dinero necesita atención. Mira, en mayo, junio más o menos, que yo empiezo a entender cómo este sufrimiento por el dinero me estaba afectando muchísimo a nivel mental, salud física y demás, porque yo te he dicho, mi relación con el dinero ha mejorado de forma maravillosa, pero también te he contado abiertamente que aunque aprendí a generar dinero, no aprendí a retener el dinero, y ese es el proceso en el que estoy ahorita mismo, y que además de eso hice el proceso de aprender a generar dinero, aprendí a multiplicar el dinero con inversiones, pero no la retención del dinero. Eso te lo explico más en el contenido que tenemos de cómo mejorar la relación con el dinero. Pero entonces básicamente yo me di cuenta que yo sufría demasiado por el dinero, pero que inconscientemente, en vez de retenerlo, yo generaba fugas y generaba gastos. Y aparte no me gustaba estar atendiendo a esos gastos porque para mí esto era un comportamiento de personas viviendo en escasez. Es decir, como si yo constantemente estoy apuntando cuánto me gasté, en qué me lo gasté, pues va a ser muy complejo para mí, porque me voy a sentir en escasez todo el tiempo. Si te soy muy honesta, sí, me sentí en escasez como los primeros meses, fue la verdad bastante incómodo para mí. Sentí que tener esa medida en mi dinero, en mis gastos, en la comida en el restaurante, en cuántos jugos me tomo en el restaurante, sí fue como que, ay, qué incómodo, o sea, como que me volví a recordar momentos de la infancia y como que no fue tan chévere, pero tener una herramienta práctica que te permita a ti visualizar cuánto está entrando a tu negocio, incluso también en tus finanzas personales la puedes utilizar, cuánto está saliendo, qué personas te deben, cobrarle a esas personas. Todo eso es de una persona que vive en abundancia, que sabe controlar su dinero y que lo cuida, porque cuando tú sabes administrar $1, sabes administrar 100 y sabes administrar 1000 y sabes administrar 10,000. Y entonces entre tú más dinero sepas administrar, Dios, la vida, el universo, la inteligencia infinita más te van a entregar. De esta forma, yo ya te he contado que yo hace 5 años utilizo Alegra. Alegra es un software contable que utilizamos para nuestra empresa, pero yo lo que hice fue llevar Alegra también a mis finanzas personales. Si en este momento tu negocio no tiene clara la contabilidad, paren todo, o sea, apague y vámonos muchachos, porque eso es lo más importante. Necesitamos llevar la contabilidad en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, cuánto me está entrando, cuánto me estoy gastando en insumos, cuál es la utilidad que me deja cada producto, quiénes son las personas que me están debiendo, cuánto tiempo lleva la factura vencida, cuáles son los impuestos que tengo que pagar. Y ojo, aquí hay algo súper importante en esta parte de impuestos. Constantemente me encuentro con emprendedores o personas pues que hacen sus declaraciones y demás, que se quejan un montón de los impuestos. Tu responsabilidad no es saber en este momento en el que tú estás en el pago de impuestos, ¿qué hacen con los impuestos? Tu responsabilidad es pagar con alegría sus impuestos. Tu responsabilidad es pagar la cuenta del banco con alegría, porque el banco en algún momento confió en ti y te dio una cantidad de dinero.
el país donde está te permite hacer empresa, qué rico. Entonces empecemos a amar esas salidas de dinero que normalmente nos quejamos tanto al hacer. Y por ejemplo con Alegra yo tengo todo eso organizado en la parte empresarial. Entonces ahí yo tengo todas las facturas que tenemos que enviar, yo sé y recibo notificaciones cuando una factura está vencida, yo tengo la posibilidad de ver allí cuando se le envió una notificación a un cliente de que me debe pagar una factura vencida. Mejor dicho, puedo automatizar absolutamente todo. Y estuve vinculando esta misma dinámica en mis finanzas personales, porque siempre es algo que les recuerdo: tu negocio es una extensión de lo que tú eres. Entonces, sí, yo siento que a nivel de negocio soy muy organizada, pero siento que en algún punto el desorden personal en mis finanzas va a contaminar a mi negocio. Así que lo que hice fue empezar a utilizar Alegra, que también tienen una app súper fácil de utilizar para llevar el control de mis finanzas personales. Entender allí también cuánto me está pagando la empresa, cuánto está saliendo de mis gastos personales, la casa como una pequeña empresa también, cuánto dinero requiere entre los gastos de mi esposo, de mis hijos, los míos. Y el funcionamiento de toda la estructura llamada hogar, porque yo sé que si sé administrar mi hogar, mi emprendimiento se va a administrar más fácil y mi tranquilidad frente al dinero va a fluir mucho más. Así que yo utilizo esta herramienta, es muy buena, tiene un precio maravilloso, pero igual si quieres probar 15 días, te dejo aquí un enlace abajo para que lo puedas hacer. Y ese es como mi mecanismo para darle atención al dinero. Darle atención sin el sufrimiento y sin la frustración que tenía unos meses atrás.